Para dar inicio a esta jornada, invitamos acá al decano de la Facultad de Economía y Negocios, señor Matías Lira, quien entregará unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos. Unas breves palabras de bienvenida. Eso me comprometo, dado que lo más importante viene, por supuesto, después de estos saludos. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, especialmente el ministro que nos ha acompañado, lo cual es una tradición. En general nos ha acompañado ininterrumpidamente durante décadas los ministros relacionados al área de fomento del emprendimiento. Así que muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. También quiero agradecer a estudiantes, profesores, a los directivos de la Facultad de Economía y Negocios que nos acompañan hoy día. Yo, quizás es algo redundante, sobre todo para la gente de la casa, es hablar de emprendimiento. Emprendimiento es uno de los sellos característicos, de los sellos fundacionales de esta universidad, incluso cuando nadie hablaba de emprendimiento. Probablemente el concepto de emprendimiento explota en el mundo académico a partir de los años 90, y en eso uno de los precursores en el uso de este concepto, pero sobre todo de la promoción de este concepto, es en la Universidad del Desarrollo, que ya cumple cerca de cumplir 37 años, si no me equivoco, hay fundadores aquí, así que me pueden corregir, 37 años en los próximos meses. El emprendimiento para nosotros no es solamente la creación de nuevos negocios, sin duda alguna es una de las maneras en la cual se mide el emprendimiento, pero en segundo lugar tiene que ver con una actitud. Algunos académicos menciona esto del entrepreneurial spirit o el entrepreneurial mindset. Y eso es básicamente lo que nosotros tomamos y lo aterrizamos en nuestros programas académicos, pero con especial énfasis en nuestra facultad. De hecho, somos, me atrevería a decir, la única facultad que cuenta con una especialización intensiva de emprendimiento en el marco de la carrera de Ingeniería Comercial, que tiene 3 años de licenciatura, y luego algunos alumnos postulan a este programa denominado New Ventures Program, en el cual durante los últimos 2 años obtienen el título profesional de ingeniero comercial, pero a través de un recorrido emprendedor, donde viven y experimentan y también fracasan en la experimentación de la creación de valor a través de nuevos negocios. Ese es un ejemplo de cómo nosotros abordamos el emprendimiento. Y un segundo punto es la promoción del emprendimiento. Y en eso me quiero detener porque el GEM, este informe que también está hace varias décadas en esta facultad como el sponsor oficial del GEM mundial para el capítulo chileno, precisamente lo que apunta es a la medición y ver cómo está la temperatura emprendedora en Chile. Y esto nos permite poder comparar no solamente consigo mismo, cómo esta tendencia se ha dado en el tiempo, pero también que es muy importante compararlo a nivel internacional. Es decir, cómo está Chile, una economía emergente, en relación a otros países, no solamente de la región, sino que a nivel mundial. Y eso es un acto central, porque cuando los conceptos pasan de moda, hoy día el emprendimiento no es el concepto más relevante que uno escucha, porque han aparecido temas como la inteligencia artificial, en su minuto la transformación digital, en otro minuto la sostenibilidad. Nosotros sí mantenemos la bandera puesta en que el emprendimiento no debe pasar de moda, porque una de las maneras en la cual los países se desarrollan es a través de la construcción, fomento y formación de futuros emprendedores del país. Es por eso que esta versión, una vez más, es muy importante. No me voy a adelantar en ningún resultado porque eso va a ser parte de la exposición. Y quiero agradecer nuevamente la presencia de ustedes y recalcar el compromiso que tiene esta universidad y esta facultad con la promoción del emprendimiento y el estudio del emprendimiento en Chile. Sin más que eso, quiero dejar entonces ahora al ministro con todos ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Ana Cheire, presidente del Consejo del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, al decano, gracias por la invitación, a las autoridades de la Universidad del Desarrollo, sin duda que a los panelistas, Jorge Welch y María de los Ángeles Romo, al moderador, don Joaquín Lavín, y a todos los académicos, emprendedores y asistentes que hoy nos acompañan. El emprendimiento es una realidad profundamente humana. Expresa ese impulso natural
de toda persona por crear, descubrir oportunidades, resolver problemas y construir un proyecto de vida. El emprendedor no es solamente quien funda una empresa. En la vida real, nadie es únicamente trabajador, ejecutivo o consumidor. Todos, en algún momento, somos emprendedores. Yo me considero un emprendedor que por 30 años me dediqué a la empresa privada y hoy estoy dedicado al servicio público. Todos somos capaces de identificar una oportunidad, asumir riesgo y crear valor. Por eso el emprendimiento importa tanto, porque no estamos hablando solo de crecimiento económico o cifras del PIB. Estamos hablando de personas, de familia, de esfuerzo, de creatividad, libertad y sobre todo de esperanza. Como decía San Juan Pablo II durante su visita a Chile, las causas morales de la prosperidad residen en una constelación de virtudes: laboriosidad, competencia, orden, honestidad, iniciativa, ahorro, espíritu de servicio y amor por el trabajo bien hecho. Y agregaba que esas virtudes son precisamente las que permiten superar la pobreza. Esa mirada sigue plenamente vigente hoy día. Los datos que hoy nos entrega el reporte GEM 2025-2026 confirman que Chile tiene una enorme fuerza emprendedora. Un 70% de nuestros compatriotas considera que emprender es una opción de vida deseable y somos el tercer país del mundo en emprendimiento en etapas iniciales. Pero detrás de esa buena noticia aparece una realidad que no podemos ignorar. A nuestros emprendedores les cuesta mucho o demasiado crecer. Por cada empresario consolidado existen más de 4 emprendedores que quedan atrapados en las primeras etapas o terminan cerrando. Y más del 75% declara que emprendió porque no encontró un empleo formal. Eso significa que muchas veces el emprendimiento no nace de un sueño, sino de la necesidad. Y ahí quiero hacerles una pregunta simple. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que quiso emprender y terminó gastando tiempo llenando formularios por más tiempo que atendiendo clientes? ¿Cuántos conocen a una persona que tenía una buena idea, pero se quedó sin financiamiento, sin permisos o simplemente se cansó de golpear puertas? Ese no es un problema de los emprendedores, ese es un problema de Chile. Porque cada negocio que no despega es una familia que posterga sus sueños, un empleo que no se crea y una oportunidad que nuestro país deja escapar. Por eso quiero decir algo con absoluta claridad. Nosotros no gobernamos para mejorar una planilla Excel. Gobernamos para las personas que todos los días se levantan temprano para sacar adelante su negocio. Para la dueña del almacén, para el pequeño minero, para el agricultor, para el transportista, para el joven que quiere abrir su primera empresa. Para la mujer que decidió independizarse y sacar adelante a su familia. Si el Estado les hace la vida más difícil, entonces el Estado está fallando. Nuestro deber no es poner más obstáculos. Nuestro deber es abrir caminos. Ahí radica precisamente la necesidad de transformar la acción del Estado. Y es ahí donde cobra valor mi experiencia de vida y lo que estoy tratando de transformar desde mi ministerio. El Estado no crea riqueza ni crea empleos, los crean ustedes, los emprendedores de Chile. Por eso nuestro gobierno ha definido una convicción muy clara: pasar de un Estado fiscalizador, desconfiado y paralizador, a un Estado facilitador, que entregue certezas, reduzca la burocracia y permita que quienes quieren invertir puedan hacerlo. Con la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y el proyecto de reconstrucción nacional, estamos eliminando trabas que durante años
frenaron el desarrollo de miles de proyectos. Queremos que la principal preocupación de un emprendedor sea si su idea es buena, si su producto sirve y si sus clientes están satisfechos. No queremos que su principal problema sea entender un reglamento, esperar un permiso durante años o recorrer un interminable laberinto de oficinas públicas. Porque cuando un emprendedor dedica más tiempo al Estado que a sus clientes, el que pierde no es solo él, perdemos todos. El gran desafío de Chile es que esa enorme energía emprendedora logre transformarse en empresas sólidas, innovadoras, capaces de incorporar inteligencia artificial, exportar al mundo y generar empleos formales de calidad. Queremos un país donde el miedo al fracaso no paralice la innovación. Queremos un país donde nuestras mujeres emprendedoras puedan transformarse en grandes empresarias. Queremos un país donde el talento encuentre oportunidades y no obstáculos. Los invito a que trabajemos juntos para liberar toda la energía creadora de Chile. Desde el Ministerio de Economía estamos comprometidos con construir ese clima favorable para la inversión, el emprendimiento y el crecimiento. Porque cuando a un emprendedor le va bien, no solamente gana una empresa, gana una familia, gana un barrio, gana una región y finalmente gana Chile. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ministro y ahora es el momento de conocer los principales hallazgos del reporte. Así que invitamos acá al escenario a Daniela Lake, directora ejecutiva del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, quien presentará los resultados más relevantes de este estudio. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Perfecto. Hola, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias, ministro, por sus palabras. Voy a presentar los principales resultados que nos deja este reporte GEM 2025-2026. Primero voy a presentar un poco qué es el proyecto GEM. Luego voy a ir a los principales resultados, algunas conclusiones y desafíos que nos deja este reporte y finalmente agradecer a las personas que han trabajado por sacar esto adelante. ¿Qué es el proyecto GEM? El proyecto GEM es un proyecto académico de emprendimiento que comenzó en el año 1999 y al principio participaron 10 países, pero desde entonces más de 120 economías han participado en alguna edición y el GEM se ha transformado en el proyecto de referencia en términos de datos de emprendimiento. ¿Para qué nos sirven los datos del GEM? Los datos del GEM nos permiten medir, es decir, cuantificar el nivel de actividad emprendedora en el país. Nos permiten analizar e identificar los factores determinantes y perfilar el ecosistema. Y sirviendo de base al diseño de políticas públicas en emprendimiento. ¿Cuál es la metodología del GEM? El GEM se basa en dos encuestas. Primero, la encuesta a la población adulta o APS. Esta es una encuesta que nosotros le encargamos a un vendor externo y incluyó una muestra de 4.196 personas, 2.000 a nivel nacional y el resto una sobremuestra de 5 regiones que participaron en esta edición: Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana y Biobío. La empresa a cargo fue la empresa Questio, Estudios de Mercado y Opinión. Luego tenemos la encuesta nacional de expertos, o la NES, que es una encuesta donde nosotros salimos a buscar personas que consideramos expertas en emprendimiento y ellos aplican la encuesta. La muestra este año fue de 255 expertos, 40 a nivel nacional y el resto parte de las regiones que participaron, las mismas 5 regiones que participaron en la sobremuestra también de la APS. El trabajo de campo fue entre mayo y septiembre del año 2025. Voy a ir ahora a los principales resultados de este proyecto GEM. Lo primero es empezar con lo que nos deja la APS. Aquí voy a referirme a la población entre 18 y 64 años. Y lo primero que nos deja la APS es sobre valoraciones y percepciones sobre el emprendimiento. Respecto de las valoraciones, como bien decía el ministro, emprender es considerado como una muy buena opción de carrera en Chile. Un 70% de los adultos entre 18 y 64 años ve emprender como una buena opción de carrera. Y este es el porcentaje más alto en Latinoamérica, ¿ya? A pesar de ello, un poco la valoración sobre el estatus social del emprendimiento y sobre la atención en los medios que reciben los emprendedores exitosos está un poco relativamente baja, pero siguen siendo porcentajes significativos.
Respecto de las percepciones, este gráfico nos muestra cómo se perciben los chilenos respecto de un set de características que se consideran necesarias, esenciales para emprender. Primero, vemos que los chilenos perciben que tienen oportunidades, perciben que tienen las capacidades para emprender, creen que tienen los modelos de referencia y además perciben respecto de Latinoamérica que es relativamente fácil emprender, pero tienen un miedo al fracaso relativamente alto. Alrededor de la mitad de los chilenos adultos no empezaría un negocio por miedo a fracasar. Ahora podemos estudiar lo que es la estructura emprendedora, y la estructura emprendedora nos permite saber quiénes son los emprendedores en Chile. Pero para estudiar la estructura emprendedora, primero hay que entender cuáles son las etapas del proceso que define el YEM. Y el YEM define 4 etapas. Primero, los emprendedores nacientes, que son emprendedores que han pagado salarios por 3 meses o menos. Luego tenemos los nuevos empresarios que han pagado salarios entre 3 y 42 meses, y luego los empresarios establecidos que han pagado por más de 42 meses. Finalmente tenemos los emprendedores descontinuados, que son aquellos emprendedores que salen del proceso en los últimos 12 meses por distintas razones, ¿ya? Y algo súper importante acá es que es este concepto que también define el YEM, que es el TEA, o el total de actividad emprendedora en etapa inicial, ¿ya? El TEA es la suma entre la población que cae dentro de emprendedores nacientes y la que cae dentro de nuevos empresarios. Ese es un concepto muy importante que vamos a usar más adelante. Respecto del perfil, ¿quiénes son los emprendedores en Chile? Podemos caracterizarlos de diversas maneras, pero aquí mostramos nivel educacional y nivel de ingresos del hogar. Lo que vemos es que a medida que el proceso emprendedor avanza, el nivel educacional del emprendedor va siendo más alto. Ya el nivel de educacional del emprendedor es relativamente alto, pero a medida que nos movemos, por ejemplo, hacia empresarios establecidos, ya en esa etapa, más de un 50% de los emprendedores tiene estudios universitarios o superiores. Y a nivel de ingreso también la dinámica es muy parecida, de hecho es más marcada. A medida que nos movemos en etapas más adelante del proceso emprendedor, vemos que los emprendedores van proviniendo de hogares con mayor nivel de ingreso, tal que casi un 60% de los empresarios establecidos proviene de hogares con ingresos superiores a 1.200.000 pesos. Es decir, más o menos los emprendedores tienden a provenir de hogares con ingresos superiores también al promedio. Pero hay algo interesante y tiene que ver con la distribución de género. Y es que a medida que avanzamos también en el proceso emprendedor, la participación femenina se va diluyendo. Partimos entre emprendedores nacientes donde las mujeres representan un 53% de ese grupo. Pero cuando pasamos a nuevos empresarios, ellas empiezan a representar 46%, menos de la mitad. Y ya al movernos a empresarios establecidos, representan menos de un 40%. Ahora podemos estudiar la estructura emprendedora en números. Este gráfico lo que muestra es el porcentaje de la población que pertenece a cada etapa del proceso emprendedor. Vemos que emprendedores nacientes es la mayoría y sube respecto del año pasado, y el resto de las categorías cae. Pero lo importante, y con lo que quiero que se queden acá, es con la suma entre emprendedores nacientes y nuevos empresarios, es decir, el TEA. Y el TEA este año fue de 29,4%, un poco más que el 27,2% del año pasado, gracias al aumento en los emprendedores nacientes. Pero luego comparemos el TEA con los empresarios establecidos, con ese 7,1%, que cae también respecto del año pasado. Y vemos precisamente lo que mencionaba el ministro antes, que los emprendedores en etapa inicial son 4,1 veces la proporción de empresas entre empresarios establecidos, ¿ya? Ahora, este 4,1%, ¿qué es? ¿Es importante? ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Qué nos dice? Y eso da pie a la siguiente sección. Hablar sobre consolidación de valor y generación de valor de los emprendimientos. Chile es el primero hay que entender que Chile es el tercer país con mayor tasa de actividad emprendedora inicial entre todas las economías participantes. Este 29,4% solamente es superado por Angola y por Ecuador, y significa que en Chile 3 de cada 10 personas tienen algún emprendimiento en etapa inicial. Pero por cada empresario establecido, nuevamente, hay 4,1 emprendedores en etapa inicial. Y esto es un número relativamente alto. ¿Por qué? Porque en Chile es solo una de 8 economías en donde esto ocurre, solo una de 8, en donde la razón es mayor
a 4. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice esto? Nos dice que mucha gente emprende, pero pocos logran consolidar y escalar, relativamente pocos. Este problema tiene una dimensión de género también. ¿Ya? Es más grande, es un problema más importante entre mujeres que entre hombres. ¿Y cómo vemos esto? Porque cuando observamos los TEA de hombres, vemos que es 29,1, y eso es menor que el 29,6 de las mujeres. Y Chile es solo una de 7 economías en donde las mujeres le ganan a los hombres en TEA. Y esto de hecho es la primera vez que ocurre desde que tenemos registro en el IEM desde 2002. Pero cuando pasamos a empresarios establecidos, vemos que entre hombres ellos son el 8,9% de la población, pero entre mujeres son solo el 5,3%. Y esto hace que la razón entre TEA y empresarios establecidos entre mujeres sea 5,6 veces, versus 3,3 entre hombres. ¿Ya? Es decir, nos está diciendo que probablemente a ellas les cuesta consolidar más que a los hombres. Ahora uno podría pensar en varias hipótesis por las cuales esta diferencia entre TEA y empresarios establecidos ocurre. ¿Ya? Nosotros pensamos en dos. En la primera es que se emprende por necesidad y no por oportunidad. ¿Cómo podemos saber esto? Es que el IEM pregunta cuáles son las motivaciones que han llevado a alguien a emprender. Y la más mencionada es la escasez de empleo, por lejos. En todas las etapas del proceso emprendedor, más de 3 de cada 4 personas dice que la escasez de empleo fue un motivante. Y esto nos indica que hay una presencia de emprendimientos, una parte no menor de emprendimientos que son por necesidad. Es decir, personas que fueron empujadas al emprendimiento por falta de oportunidades y no que fueron al emprendimiento por haber visto una oportunidad. ¿Ya? Ahora, estos emprendimientos por necesidad han sido asociados en la literatura a una menor propensión a crecer. Una segunda hipótesis es la baja internacionalización de los emprendimientos. Este gráfico muestra el porcentaje de emprendedores que dicen tener clientes en el extranjero a nivel nacional o a nivel local. Y vemos que el porcentaje que dice tener a nivel internacional, la primera barra de arriba, es bastante pequeño. Tanto así que entre emprendimientos y mi etapa inicial, solo un 5,9% de los emprendimientos dice tener clientes en el extranjero. Y este es uno de los porcentajes más bajos entre todos los participantes del IEM. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la posibilidad de encontrar nuevos mercados es algo que permite a una empresa crecer, ¿ya? Y no internacionalizarse coarta esa posibilidad. ¿Cómo se puede expresar este bajo crecimiento? Una de las formas es a partir de la baja generación de empleo. Este gráfico lo que muestra es cuántos trabajadores emplean cada etapa del proceso emprendedor. Vemos que entre emprendedores nacientes, un 34,5% se autoemplea. Y aunque esta proporción baja y la contratación mejora a medida que avanzamos en el proceso emprendedor, vemos que igual entre nuevos empresarios y empresarios establecidos, más de 1 de cada 5 se sigue autoempleando. Y también lo vemos en las razones de salida. La principal razón de salida de un emprendedor ha sido este año la falta de rentabilidad. 3 de cada 10 emprendedores descontinuados la mencionan. Y la segunda razón más importante es la salida por venta, por otro empleo o por otra oportunidad. Elementos que indican que efectivamente algunas empresas no están logrando crecer y aparecen otras oportunidades en el camino que aparecen como mejores. Pero no todos son malas noticias, hay buenas noticias también, hay señales positivas. Una de ellas es que la innovación mejora. Este gráfico lo que muestra es el porcentaje de emprendedores que dice que su emprendimiento es nuevo, ya sea a nivel global, a nivel nacional o a nivel local. ¿Ya? Y lo que vemos es que en 2025, la barra verde oscura, todos los porcentajes suben, ya sea en innovaciones de producto o en innovaciones de proceso, y para cada etapa del proceso emprendedor. Y en cada etapa, más de la mitad de los emprendedores dice que su producto es nuevo, ya sea su producto o su proceso es nuevo, en alguna dimensión geográfica. También hay expectativas de crear empleo. Si bien hoy en día tenemos harto autoempleo, aún las empresas sí buscan ser generadoras de empleo.
Este gráfico muestra los empleos esperados a 5 años y vemos que en ese periodo de tiempo la mitad de los emprendedores nacientes espera emplear entre 1 y 5 personas y casi la mitad de los nuevos empresarios espera emplear más de 5 trabajadores. Es decir, se ven expectativas de empleo, hay ganas de generar empleo. Y también se abren nuevas oportunidades a partir de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que ya es clave, especialmente en las etapas iniciales. Este gráfico lo que nos muestra es la proporción de emprendedores que dice que la IA es muy importante en su estrategia de negocios. Y vemos que todos los porcentajes suben respecto de 2024 para todas las etapas del proceso, pero se ha vuelto especialmente importante para los emprendedores nacientes y los nuevos empresarios, donde más de un 40% dice que la IA es muy importante para su estrategia de negocios. Ahora podemos pasar a la otra encuesta, a la encuesta NES, la encuesta nacional de expertos, que nos permite medir o saber qué dijeron los expertos sobre el ecosistema en el cual se desenvuelven nuestros emprendedores. Primero, hay que saber que la NES permite que expertos evalúen el ecosistema emprendedor, ¿ya? Estas evaluaciones se traducen en un índice, el índice NESI, que es un indicador que va de 0 a 10, en donde 0 es un muy mal ecosistema emprendedor y 10 es el mejor ecosistema emprendedor, ¿ya? Y a partir de ese índice se elabora un ranking. Y lo que nosotros vemos en este gráfico de acá es la evolución del índice para Chile. Vemos que en 2021 hasta 2024 el índice siguió una trayectoria ascendente hasta llegar a un pic de 4,9 puntos y luego bajó a 4,6 este año. ¿Pero qué significa este 4,6? ¿Qué nos dice? Nos dice que estamos en el ranking número 27 de 53 economías. Bajamos respecto del año pasado porque nos habíamos ubicado el año pasado en el ranking 19, empeoramos, pero a pesar de eso seguimos siendo los mejores de Latinoamérica. Pero estamos todavía un poco lejos de los líderes mundiales, que son los Emiratos Árabes Unidos. Ahora, ¿cuáles son los aspectos mejor y peor evaluados? La NES permite evaluar 13 dimensiones. La mejor evaluada es infraestructura física con 7,5 puntos. ¿Ya? Le sigue normas sociales y culturales, política pública regulatoria y programas de gobierno. Y la peor evaluada es la educación emprendedora en etapa escolar, junto con transferencia de I+D y política pública. ¿Ya? Estos rankings se han mantenido más o menos estáticos con el tiempo, pero sí, si podemos decir algo respecto del año pasado, es que la mayoría de estos aspectos cayó respecto del año pasado. Salvo 3 o 4, todas las dimensiones empeoraron. Y eso incluye a las mejor evaluadas y a las peor evaluadas, excepto infraestructura física. Y entre las peor evaluadas, yo voy a destacar política pública general, porque fue una dimensión de las que empeoró más. Y ese empeoramiento hizo que reemplazara, tomar el lugar de financiamiento, que era otra de las dimensiones mal evaluadas. Y esto es coherente con la caída del NESI de 4,9 a 4,6. ¿Cuáles son las conclusiones y desafíos que nos deja este GEM ahora? Primero, que en Chile se emprende. En Chile emprender sigue siendo una opción de carrera deseable, muy deseable, tenemos los mejores porcentajes en Latinoamérica, las personas ven oportunidades, las personas se sienten capaces de emprender, pero tienen un miedo al fracaso relativamente alto, ¿ya? Lo otro, y probablemente lo más importante de este reporte, es que en Chile se emprende, y se emprende mucho, pero cuesta escalar. Pocos negocios crecen, muchos terminan en autoempleo, pero aún así las empresas están buscando oportunidades para mejorar a través de innovación, están buscando generar empleo, utilizan herramientas como la IA para apoyar sus estrategias y eso abre también muchas oportunidades. Y por otro lado tenemos que el ecosistema retrocede. Chile empeora en el ranking NESI en la mayoría de los aspectos evaluados, pero vemos que los desafíos más grandes están en educación escolar, en política pública general y en transferencia de investigación y desarrollo. Finalmente voy a dar los agradecimientos a quienes participaron de esta edición del GEM. Primero que todo, agradecer a los expertos consultados de la NES que se tomaron el tiempo de contestar nuestra encuesta. Segundo, a los equipos regionales que participaron en esta edición, de
Antofagasta, Atacama, Valparaíso y Biobío, y a las respectivas universidades regionales que nos apoyan en este proceso. Y finalmente agradecer al equipo UDD, a la empresa Cuestio Estudios de Mercado de Opinión, al CIES, al ecosistema de emprendimiento UDD y también al equipo de comunicaciones de la FEN. Muchas gracias. Dejo con ustedes ahora... Despida al ministro que tiene que irse por otro... Ya. Bueno, muchas gracias, ministro, por estar acá. Muchas gracias por sus comentarios. Lo agradecemos muchísimo su presencia acá. Por honrar. Chao, ministro. Muchas gracias. Dejo con ustedes ahora el panel integrado por María de los Ángeles Romo, Jorge Welch y modera Joaquín Lavín. Gracias. Bueno, agradecer al ministro por haber venido, Daniela por la brillante presentación. Creo que me ha quedado muy claro las explicaciones sobre el GEM. Y creo que tenemos un panel de lujo. Está con nosotros María de los Ángeles Romo, que yo diría una de las personas más relevantes en el ecosistema de emprendimiento en Chile en los últimos años. María de los Ángeles es ingeniera forestal de la Universidad Católica, pero ha estado en todas las áreas del emprendimiento. Fue directora de Startup Chile, cargo en Corfo, también lo dio desde el punto de vista de las instituciones privadas, como el caso de Endeavor, que fue directora ejecutiva, también en el Venture Capital, a cargo de SQM Lithium Ventures, y hoy día directora de empresas. Y está también con nosotros Jorge Welch, bueno, que preside, yo diría, al presidir ASECH, preside la asociación gremial de emprendedores más importante y más grande de Chile. Jorge es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, MBA de la Universidad de Chicago, ha participado en grandes empresas y también es emprendedor, especialmente en el área tecnológica ligada a la salud. Así que tenemos un panel de lujo, no tenemos mucho tiempo, pero yo diría que en esta primera ronda comenten ustedes quizás lo que les pareció más relevante de la posición de Daniela, de lo que dijo el ministro, pero hagamos énfasis en lo siguiente. ¿Por qué a los emprendimientos chilenos les cuesta tanto crecer? ¿Es un tema natural, como realmente se dijo, a lo mejor de que, bueno, yo emprendí porque necesito pega, encontré pega y ya listo? ¿O hay temas más estructurales que hacen difícil crecer? Porque la tasa TEA versus los emprendedores ya más consolidados de 4 veces, o sea que hay 4 que no llegan, significa algo. María de los Ángeles. Ahí estamos. Bueno, primero, muchas gracias, Joaquín. Es un honor estar en esta conversación y en esta nueva edición del estudio. Felicitaciones a la universidad y a Daniel en particular por todo el análisis detrás. Mira, es interesante volver a plantearnos dónde estamos finalmente desde el punto de vista del emprendimiento, de la innovación, del capital de riesgo. Tú mencionaste en la introducción, yo estuve efectivamente 4 años en el gobierno, entre el año 2018 y el 22, y tuve el honor de liderar Startup Chile. Y Startup Chile, bueno, ustedes lo conocen mejor incluso que yo, porque fueron una parte relevante en el origen. Startup Chile se configura como una herramienta, como una política pública, pero al final del día una herramienta que respondió de manera perfecta, te diría yo, a un momento histórico en el que estábamos viviendo. El año 2010 estábamos enfrentados a uno de los terremotos más grandes de la historia, teníamos un país bastante deprimido y era necesario reactivar nuestra economía con el entendimiento claro y con la clara convicción que el emprendimiento no era una moda, como lo dijo el ministro, tampoco la innovación, sino que el emprendimiento y la innovación eran capaces de aportar al desarrollo económico, social y cultural de los países.
Y esta política pública lo que hizo fue lograr la generación de una fuente relevante de nuevas empresas con un componente tecnológico que además nos permitía crecer aceleradamente, y este crecimiento no era crecimiento per se, sino que nos daba velocidad para la generación de nuevo empleo, empleo nuevo y empleo de calidad. Yo creo que toda la política pública hasta el año 2010 y luego 15, incluso 20, y estoy hablando los últimos 20, 25 años de política pública, han estado fuertemente enfocadas a la creación de nuevo emprendimiento, de nueva empresa o de nuevo empleo. Han aparecido actores, han desaparecido otros, pero en términos generales, y muy bien lo dice Daniel en el estudio, Chile es un país que desde el punto de vista de el ecosistema de emprendimiento, innovación y capital de riesgo es probablemente uno de los más desarrollados en Latinoamérica. Y es cosa de mirar la cantidad de organizaciones, instituciones e instancias que están vinculadas para aportar al desarrollo de este emprendimiento. Y creo que justamente es ahí donde está el desafío, porque creo que hay bastante que hemos hecho en eso, muchísimo. Y muchas de las empresas que hoy día se crean, efectivamente se crean porque existe un ecosistema totalmente poblado que empuja la creación de nuevas empresas. Sin embargo, el gran desafío hoy día es cómo escalamos estas empresas, donde, y lo digo con mucho cuidado, creo que hay menos o pocas, o tal vez ninguna, o escasas iniciativas que están realmente enfocadas a este escalamiento de compañía. Y es ahí donde creo que hoy día tenemos un gran desafío, y el desafío en particular, desde mi punto de vista, es entender que lo que tenemos es increíble y vale la pena seguir potenciándolo, y tal vez es el momento de reenfocar esta política pública y de empezar a pensar que las empresas no solo son necesarias en su creación, sino también en su consolidación. Y en la consolidación es donde estamos totalmente al debe, donde hoy día las políticas de financiamiento, de internacionalización, de crecimiento más allá de la frontera, es algo que no tenemos hoy día mapeado, no tenemos políticas que lo impulsen, no tenemos instituciones del todo preparadas para que eso ocurra. Y las empresas, en términos generales, tampoco están demasiado involucradas en eso, como el emprendimiento corporativo. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos la real necesidad de crear la política y de crear y formar iniciativas, instituciones que nos permitan impulsar y luego medir la capacidad de estas empresas de escalar. Perfecto. O sea, tu hipótesis en el fondo es que las políticas públicas se orientaron hacia, por así decirlo, los emprendimientos TEA, o sea, toda la etapa inicial, crear nuevos emprendimientos, pero no hay políticas públicas buenas, digamos así, orientadas a la etapa de crecer. Sí. Jorge, ¿qué crees tú? A ver, me tomaste casi todo. No, pero no importa, repite hermano. Yo estaba pensando, antes de partir, decía, ¿cuánta gente que corre la maratón de Nueva York la termina? Porque no hay una prueba más dura que una maratón. 99,3% de los que parten, terminan. Lo cual me lleva a pensar de que el emprender es casi como, no sé, tendría que ser una carrera de 3.000 kilómetros para que uno de cada 4 abandonar. O sea, perdón, claro, uno de cada 4. Entonces, ahí es donde uno empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué ocurre esto? Y yo creo que efectivamente hay una actitud pro emprendimiento que probablemente se vio bien exacerbada con la pandemia, porque no olvidemos que tenemos un periodo medio de outlier ahí que fue que estuvimos todos encerrados y por lo tanto mucha gente partió su emprendimiento en pandemia, que lo traté de mirar ahí en el estudio, pero no supe cómo disectar la información. Pero ahí se generó también una cantidad de emprendimiento importante. Y lo que probablemente nosotros hemos hecho bien como país es promover esta actitud emprendedora y se ve digamos, de que la gente ve como una alternativa a emprender, más allá de que sea por necesidad, pero ve de que existe una alternativa. Y sin embargo, algo pasa entre medio, y yo creo que no hay una sola razón, porque si no lo habríamos resuelto hace rato. O sea, estas cosas normalmente son multifactoriales,
Y hay ahí un tema probablemente de política pública, en que el foco ha estado siempre en promover y generar este emprendimiento que, de alguna manera, si no pensar en un CRM, en la primera parte del embudo, pero algo pasa que al final del embudo salen menos. Y en ese sentido, probablemente hay temas de política pública que indudablemente las instituciones promueven, ¿no es cierto?, el que alguien parta, pero la otra vez lo que conversábamos de que yo no sé si hay trazabilidad de cómo les va en el camino, y probablemente ahí es donde a lo mejor quedan muchos en el votado. Y lo otro también es que hay un tema que se mencionaba ahí como el peor factor, que era creo que 2,2, que era el tema de la educación en el emprendimiento. O sea, hoy día nosotros tenemos un tema en que la gente dice, ¿no es cierto?, oye, el emprendimiento es bueno, pero primero la mitad dice que no lo haría por un tema de riesgo, por el temor al riesgo, pero también yo creo que hay mucho emprendimiento que cierra o que no prospera justamente porque la gente no necesariamente tiene las herramientas. Y si veíamos ahí en el gráfico, las que perduraban normalmente eran lideradas por gente que tenía estudios superiores. Por lo tanto, no solamente un tema de estudios, sino que además qué es lo que se estudia. Y yo creo que ahí hace rato que están dando vuelta ideas y sugerencias de meter el tema de emprendimiento desde el colegio. Porque si uno piensa esto, uno se lanza a esto ¿qué? A los 28, 30 y tanto. O sea, yo creo que es medio tarde para empezar a aprender y a tener estas herramientas, ¿no es cierto?, que básicamente resiliencia, tolerancia al riesgo, saber mirar un estado de resultado, porque antes uno siempre decía el emprendimiento viene para alguien que estudia ingeniería comercial o similar, y la verdad es que hoy día uno ve que está por todos lados. Entonces, yo creo que nosotros como país nos falta meternos en ese tema, y ese tema hay proyectos en el Congreso que están hace rato dando vueltas, que no se han abordado. Y también probablemente en lo que es financiamiento público, pensar en qué pasa después. Yo creo que hay un tema que no solamente es de las organizaciones públicas. Yo la otra vez hablaba con una cadena de supermercados, que ellos también tienen unos programas fantásticos para los proveedores muy, muy chicos. Pero me decía, cuando el tipo empieza a crecer, a mí se me pierde. Y no sé qué pasa con él. Y muchos se caen en el camino. Entonces, es ahí donde probablemente el foco debiera irse para allá. Yo creo que hemos sido muy buenos en ponerle la ruedita a la bicicleta, lo que hablábamos otra vez. ¿Y se acuerdan cuando uno andaba en bicicleta con la ruedita? Bueno, eso mismo, pero se la estamos sacando antes a lo mejor. Y ese acompañamiento es el que probablemente hoy día nosotros tenemos que repensar. O sea, no puede ser que estén empresas sobreviviendo solo porque están con fondos públicos. Entonces, por ahí yo creo que va el tema. Aquí surgió un tema entonces también importante, que es como la trazabilidad de los emprendimientos que han sido apoyados. O sea, en el fondo, el porcentaje de éxito. No sé, yo no he visto, aquí hay personas mucho más involucradas que yo en el ecosistema, pero no he visto, por ejemplo, estudios de Startup Chile desde su creación, que en el pasado, no sé, 1000 startups, no tengo idea, 600 startups. ¿Cuáles de esas, por ejemplo, han prosperado, cuáles no? O sea, empezar como a medir eso, como la teoría que lo que no se mide no se mejora. Pero yo les quería preguntar una cosa, me llamó la atención, no sé si tanto, pero me llamó la atención esto del miedo al fracaso. O sea, de que el miedo al fracaso en Chile es como superior al promedio. ¿Por qué creen ustedes que es eso? ¿Hay un tema psicológico, no atreverse? ¿Qué pasa? ¿Por qué el miedo al fracaso? En otros países entiendo que los que fracasan son premiados, acaso castigados, no sé. Yo, Joaquín, hay dos cosas que a mí me llamaron la atención en términos generales. Una, justamente lo del miedo al fracaso, pero queda de la mano de una reflexión anterior, que es que cuando tú le preguntas al emprendedor qué tan difícil es emprender, hay una sensación de que emprender es fácil, que es posible emprender. Y yo creo que es súper importante entender que emprender es muy difícil. Es muy difícil emprender y lograr escalar una compañía. Y quiero volver al punto de la ruedita y de la sensación de cómo estamos apoyando a las empresas, porque
voy a responder a propósito del fracaso. Creo que también es interesante entender si los chilenos preferimos quedarnos en ese estado temprano o incipiente de desarrollo de las compañías, o estamos de alguna manera buscando el escalamiento de las empresas. Porque escalar es muy difícil, porque escalar y hacer crecer una empresa es difícil. Me gustaría entender si cuando tú tienes un emprendedor al frente, el emprendedor dice, yo prefiero quedarme hasta aquí, es suficiente para mí. Entonces, vuelvo al punto de que, a propósito que hay un montón de factores dando vuelta en la posibilidad de que un emprendedor escale, y no le vamos a meter el tema de levantar financiamiento, que es otra gran montaña que hay que lograr levantar o subir. Efectivamente, el financiamiento público a veces parece una alternativa más fácil de acceder. Y ese financiamiento público, dadas las condiciones que hoy día tiene, te permite ir a una velocidad que muchas veces no te permite tomar la oportunidad en términos de competitividad a nivel local y a nivel global. Ahora, si a eso le sumamos el miedo al fracaso, y hay muchos emprendedores que no emprenden porque tienen miedo a fracasar, la verdad que creo que tenemos que partir absolutamente de cero, y creo que, tal como Daniela mostraba en el estudio, es súper importante partir desde la base de crear una cultura emprendedora. Nosotros queremos tener una cultura emprendedora y creemos que tenemos una cultura emprendedora en el país, pero como decía Jorge antes, partimos bien tarde. Los niños en los colegios y en las universidades no venden para financiar el viaje las misiones, los trabajos de invierno. Entonces, ¿cómo lograr que esto de que los alumnos, cuando llegan a ingeniería, aprenden a emprender más allá de que los niños salen al jardín infantil y empiezan a tener la noción de que emprender es bueno y aporta al desarrollo de los países a todo nivel y en todo tipo de emprendimiento? Entonces creo que es importante volver al punto, y lo hemos dicho por 25 años, el tema de desarrollo de cultura emprendedora. Y esa cultura emprendedora la construimos entre todos. Esa cultura emprendedora habla de que fracasar es bueno, porque no es fracaso. La palabra fracaso en Chile está súper tildada. Nosotros hablamos en emprendimiento de aprendizaje validado. Es como, a partir del aprendizaje y del error, vuelves a partir y a pivotear sobre una idea original. Y eso en Chile no está permitido en todo orden de cosas. O sea, se cierra un fondo de capital de riesgo corporativo, por ejemplo. Es mucho más interesante como el cagüín detrás de qué pasó, que la familia, que no sé qué, en vez de entender por qué en un país como los corporativos no logran instalarse, hacer un análisis reflexivo profundo. Entonces yo creo que nos falta, y estamos todos invitados, no es solo el sector público, ni la universidad, ni los alumnos, ni los empresarios, ni los emprendedores. Estamos todos llamados a la vez. Muchas gracias. Jorge, ¿qué piensas tú de esto y del miedo al fracaso en Chile en general? A ver, yo estaba tratando de entenderlo también, porque estoy totalmente de acuerdo con esto, y fíjate que cuando uno es chico y está en el colegio, siempre hay respuesta buena o mala. Y en este caso, probablemente el éxito está definido como que te fue bien. Si no te fue bien, está mal. Y eso, si tú a eso le sumas ese estigma, ¿no es cierto?, social, cultural, que probablemente no se adquiere en el colegio, pero además le sumas que tú de verdad quedas bien magullado. O sea, alguien que le va mal, normalmente va a tener algún tema con el sector financiero. Y a mí me toca conversar con mucha gente que dice, oye, yo no le robé plata a nadie, me fue mal y no tengo cuenta corriente, no puedo abrir una cuenta corriente en ninguna parte. Entonces, si quiero emprender de nuevo, por eso yo normalmente cuando hablo de emprendimiento trato de hablar de reemprendimiento. Porque ese tipo que se paró después de todo eso, ese sí que es héroe. Porque normalmente uno encuentra que dice, oye, yo estoy ahora quise partir de nuevo, pero mira, estoy trabajando con la cuenta corriente de un primo, porque a mí no me abre cuenta corriente nadie, y resulta que traté de ir de un banco a otro, y el otro banco tampoco me da ni siquiera una cuenta corriente. Entonces, son estímulos externos
que te validan esa sensación de que el que fracasó queda como un outcast, el tipo que está separado de la sociedad. Y eso es uno de los temas que en temas de política pública, porque aquí hay cosas culturales, ¿no es cierto?, que tomarían probablemente años. Pero es importante que el tipo que fracasa se le trata igual que como que hubiera robado, para efectos, para la foto del sistema financiero. No tiene acceso a nada. Y eso es tremendamente perjudicial, porque el tipo que va a emprender, que no sé, o la persona mayor, porque no hemos hablado ni siquiera de Silver Economy aquí ni nada, vamos a vivir, no sé, 90 años, la gente va a tener que emprender, o sea, las pensiones no van a alcanzar. Ese señor probablemente va a haber invertido su jubilación, su indemnización, lo que sea, y está arriesgando parte importante de su patrimonio. Entonces, el que si no le va bien, el terror a que no le vaya bien, y si más encima el sistema te castiga, la verdad es que se complejiza bastante el que ese número del 50,4 creo que era, vaya a reducirse, porque está ese estigma. Perfecto. Oye, voy a hacer una última ronda aquí y si alguien después quiere preguntar, puede abrir la conversación. Esto del ranking NESI, ¿qué significa, Daniela, NESI exactamente? National Entrepreneurial Context Index. Es un índice que permite rankear a los países. Ya, que seguimos primero en Latinoamérica y también primero como en valoración del emprendimiento, pero que caímos 8 puntos a nivel, 8 puestos, digámoslo así, 8 puestos a nivel mundial. ¿Ah? ¿Alguna interpretación de por qué puede ser eso? Sí, a ver, lo primero es que yo creo que por mucho tiempo pensamos que Chile era una isla, bueno, es una isla, y la pandemia nos enseñó y nos demostró que el mundo es absolutamente global y competimos a nivel total y absolutamente global también. Y así como nosotros así como nosotros como país entendemos que el emprendimiento es un aporte al desarrollo económico, social y cultural del país, de este país en particular, también lo entienden otros países en el mundo, donde además el vínculo entre la academia, el Estado y las empresas es un vínculo mucho más cercano. Eso hace que al poner al frente el emprendimiento como una instancia de agregación de valor a los países, todos los países se enfocan en poder promoverlo, empujarlo, estandarizarlo, si tú quieres. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, nos quedamos atrás, porque nos quedamos atrás en la lógica de la competencia global. Entonces, me parece un elemento interesante de mirar y de mirar también los países que han ido avanzando tan fuertemente, dónde están los elementos que permiten que esos países sigan avanzando tan rápidamente. Hay un caso que a mí me encanta mucho el caso, por ejemplo, inglés, que es súper interesante. Pero no me voy a referir al caso inglés, que es más conocido, me voy a referir al caso de Estonia. Estonia es un país chico, súper nórdico, bueno, no voy a entrar en detalles, pero ¿qué hace que un país como Estonia tenga el mayor número de unicornios por habitante en Europa? ¿Qué hace? ¿Qué buena práctica existe que justamente permite que esto ocurra? No es que nosotros estemos buscando unicornios, pero cuando hablamos de unicornio, hablamos de empresas que en un periodo relativamente corto de tiempo partieron en empresas muy tempranas o en pymes, microempresas, empresas que nacieron y en un periodo muy corto de tiempo llegaron a escalar. O sea, justo al revés de lo que nos pasa a nosotros. Y además se convirtieron en empresas de gran valor. Bueno, son empresas en que el Estado está súper digitalizado. Son empresas en que, o sea, son países, es un país en que tiene mucho acceso a financiamiento. La estructura de financiamiento es muy fluida a todo nivel. Y son empresas que la cultura de emprendimiento parte desde muy temprano en la educación primaria, básica. Entonces yo creo que es súper interesante mirar las buenas prácticas que permiten que los países crezcan más rápidamente de la mano del emprendimiento y no quedarnos atrás, porque esto que nosotros creímos que somos unos súper en Latinoamérica, seguimos siéndolo en Latinoamérica, la verdad que dejó de ser tan relevante. Yo de repente he tenido la oportunidad de mirar empresas en el mundo para financiar y tú te das cuenta que hay una diferencia, no desde el punto de vista de la tecnología. Tecnológicamente, probablemente tú tienes una tecnología en Europa, en Reino Unido o en una universidad chilena y puede ser, en términos técnicos, tecnológicos, similar. Pero a partir de esa tecnología, el desarrollo del negocio que está vinculado a él,
es abismante la diferencia entre una empresa que está gestada en un entorno europeo, incluso en Estados Unidos, que uno que se gesta en Chile. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos un desafío, pasar de el desarrollo tecnológico gestado en un centro de innovación, una universidad, a lograr que esto se convierta en una empresa de rápido crecimiento y alto impacto. Gracias. Jorge, ¿qué piensas tú de eso, de la caída en 8 puestos? Sí, a ver, complementarte que además Estonia tiene este tema del flat tax, que yo lo encuentro de una simpleza y una potencia increíble, porque ahí de verdad uno puede calcular los impuestos en una servilleta y el tema fluye bastante mejor, y probablemente también las tasas de informalidad y formalidad deben ser totalmente distintas a las nuestras. Yo creo que el tema de la caída en el ranking, si uno miraba, había un tema de política pública importante, y yo me imagino que dentro de política pública está todo lo que es esta famosa permisología y trámites que uno tiene que estar haciendo. Yo creo que probablemente están incluidos ahí. Y eso, como decía el ministro, de alguna manera el que parte algo tiene esa sensación de que el Estado, en vez de ser un facilitador o un socio, porque al final es un socio obligado, al pagar impuestos tengo un socio que me saca una parte de la ganancia. Entonces, si uno va a tener un socio obligado, bueno, que sea un socio que coopere. Y la verdad es que cuando uno se encuentra con que está partiendo algo y tiene que estar pasando papeles, repitiendo los mismos papeles, respondiendo, pasarte un día entero dando de vuelta en reparticiones públicas para algo que probablemente lo podrías haber resuelto digitalmente. Este tema frustra, y probablemente eso también hace que la sensación térmica vaya siendo en que hoy día cuesta más emprender que antes. Y por otra parte también, quizás esto también lleva a pensar en qué es lo que no hay que seguir haciendo. Porque ahí también veíamos que en términos de infraestructura estamos listos, o sea, estamos muy bien. Y por lo tanto, cuando uno piensa que, oye, aparece otro cowork más, otra iniciativa de dar espacio, digo, ¿sabes qué? No tiene mucha lógica en virtud de lo que estamos viendo. O sea, hoy día, ¿dónde está el desafío para poder volver a tener un mejor ranking? Probablemente en generar y ser mucho más agresivo en el proceso de acompañamiento, de mentoría, y ahí probablemente las universidades tienen un tremendo rol que cumplir también. Y también el aprovechar este brote verde que se veía de la inteligencia artificial. Hoy día efectivamente existen las herramientas y el potencial de que una empresa de aquí en una esquina del mundo pueda competir de igual a igual con otra. Pero para eso tenéis que tener la estructura, digamos, que la burocracia te acompañe, que el socio forzado te ayude, pero también de creerte un poquito el cuento. Porque lo que veíamos ahí, que el 5,4% creo que de las empresas solamente exportan, y me imagino que eso es facturarle a alguien afuera, no necesariamente que tú llegues a los puertos, te indica también de que estamos metidos todos en una pileta con agua, pero que es chica. Entonces, si estamos pensando en promover el emprendimiento, en ponerle un motor fuera de borda en una pileta, la verdad es que no vamos a poder avanzar mucho. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de enfocarse en estas cosas, sobre todo en las últimas del ranking, porque esas son las perillas que se pueden mover más y tener más impacto. Oye, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o hacer una pregunta a los panelistas, identifícate para que sepan y... Tú. Gracias. Hola, soy Josefa Villarreal, del ecosistema de emprendimiento. Me conocen como Josefa Tips y llevo años viendo el tema del emprendimiento. Quisiera comentar 3 cosas en base a los comentarios que hicieron y los datos también que se presentaron. Creo que respecto al tema de la educación secundaria y primaria, llama mucho la atención. No es primera vez que en el ranking sale como los datos peor evaluados. O sea, siempre se ha mantenido, yo creo, de años que se lleva haciendo este reporte, se ha mantenido ahí.
Y de hecho es tanto que aquí tenemos un pionero, que ahí está por ahí Kenneth Yen, que ha sido un pionero en tratar de impulsar el emprendimiento, el espíritu emprendedor en la educación primaria y secundaria. Entonces esto es un indicador que hace años está saltando en el ecosistema y que no se ha abordado. En segundo lugar, me muevo al tema del ecosistema y la percepción del fracaso. Que ahí yo creo que, claro, este ecosistema pujante que tenemos, que es esto, yo creo que hay un momento en el que no lo estamos haciendo tan bien. Porque en realidad lo que el ecosistema está transmitiendo es una percepción de exitismo respecto al emprendimiento. Es cosa que cualquiera de ustedes, en cualquier lugar de Chile, vaya a ver cuáles son las ideas que tienen los nuevos emprendedores y están convencidos que con un pitch y un business model canvas y un MVP de lo que sea, el negocio ya está hecho. O sea, en ningún programa yo me dedico a analizar 200 programas al año de apoyo al emprendimiento. En ningún programa veo que se les incorporen elementos como temas de servicio de impuesto interno, venta, temas laborales. Con los cambios en las leyes laborales, eso expone mucho a los nuevos emprendedores. Y una vez que los emprendedores se formalizan, donde además hay muchos financiamientos públicos que obligan a personas que no están preparadas a formalizarse para que puedan recibir la plata, quedan expuestos a las multas, donde nadie les dice que el servicio de impuestos internos le van a sacar una multa, o la inspección del trabajo, o la patente. Entonces yo creo que el ecosistema no está focalizado, sino que está estancado, y yo creo que es importante que empecemos a hablar del desarrollo de empresas, y no solamente esto de emprender, que es súper bacán, y que vamos a un evento, y que el networking, y que todas esas cosas así maravillosas. Yo creo que hay que hablar de la cadena completa, de lo que implica, y también en muchos casos, con muchos programas que a veces incluso tienen un componente social, ser muy consciente a qué estamos exponiendo a esos emprendedores, porque realmente los podemos estar exponiendo como a una ruina forzosa, porque no les entregamos las herramientas necesarias. Y con eso me muevo a algo que me preocupa mucho, porque yo creo que desde que se hace el informe por primera vez, el tema de financiamiento no está dentro de las 3 cosas peor evaluadas, y se suma política pública, que yo creo que eso es muy preocupante. Y ahí yo, por ejemplo, a mí me pasa que yo hace tiempo dejé de mirar el ecosistema emprendedor como un ecosistema que es como súper colaborador, donde todos nos damos la mano, hacemos ronda y festejamos el emprendimiento, y lo miro más como una industria. Y cuando tú lo miras como una industria, empiezan a pasar que como cualquier industria, tiene fallas de mercado. Hay asimetrías de información relevante que se generan y que afectan a la dinámica del ecosistema. Existen también algunas especies de monopolio en las instituciones que brindan los programas de emprendimiento, y eso también hace que esto se focalice, que no se complete toda la cadena. Y ahí yo creo que hay que tomar decisiones difíciles que no se han estado tomando en los últimos años. Por ejemplo, yo sin ser asesora, una medida que yo tomaría es que yo cancelaría todos los programas de Capital Inicia, de Corfo. Y esa plata la movería en la cadena de financiamiento, aumentaría los montos. Pero ¿para qué queremos tener más emprendimientos iniciales si ya conocemos los resultados? ¿Cuántos concursos de emprendimiento hay en Chile? ¿Tú sabes todas estas cosas? Y Yo entrega los tips a los emprendedores a través de Instagram. Hay muchos, pero yo por lo menos en etapa temprana analizo 200 a los tanto iniciativas públicas, privadas, nacionales e internacionales. No está la línea completa de Corfo, entonces ahí se suma mucho más. Para terminar, perdón que me extendí, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad. Yo creo que aquí se requiere una mirada de cartera de proyectos en los que ya ha habido una inversión pública. Y cómo esa cartera de proyectos en definitiva apoya el desarrollo del país. Hace unos días fue la cuenta pública de Corfo. Destacaban a un emprendimiento que se llama Paperlux. Y yo me pregunto, ese emprendimiento, ¿qué falta para que alguien lo mire desde el Estado principalmente como una cartera y diga, este emprendimiento me puede solucionar y me puede digitalizar todas las escuelas públicas de Chile y me puede mejorar la atención de niños que requieren, por ejemplo, terapia ocupacional, al instalarlo en todos los consultorios públicos de Chile? Entonces yo creo que se requiere como esa visión, se requiere tomar decisiones difíciles.
Muchas gracias. Oye, le doy la palabra a Cristian y si alguien tiene otra pregunta y ustedes cierran el tiro, porque tenemos que dejar la sala antes de las 10:30. Cristian. Pero alguna influencia tendrá. Ya logramos moverla de las 10:15 a las 10:30. Yo voy a pasar un aviso, ¿no? A propósito de este problema de educación escolar, la universidad hace un par de años trajo a Chile un programa de formación en colegio con la Universidad de Chicago. La Escuela de Economía de la Universidad de Chicago tiene un programa muy exitoso, lo trajimos a Chile y se da básicamente en 2 niveles. Es un diplomado para profesores. El año pasado tuvimos 150 profesores. Este año tenemos alrededor de 60 profesores que son chilenos y 25 que son peruanos. Entonces, aprovecho ese para profesores y además hacemos este programa en los colegios municipales, privados. Ahora estamos en una escala partiendo, pero la meta es llegar a una cantidad grande de alumnos. Así que paso la información si tienen profesores o contactos de profesores que quieran tomarlo o colegios que quieran hacer que llevemos los profesores a la María Luz Domper, a quien muchos de ustedes conocen, miembro del Tribunal de la Libre Competencia, ha estado ayudando en esto. Ahora se va al tribunal de nuevo, pero va a volver esperando. Ya, oye, voy a tomar ahora a 2 personas más, tú allá arriba, Sí. y tú, y después ustedes cierran. Vale. Ángeles, ¿es posible que nos comentes más en detalle qué tipo de programas de acompañamiento estás proponiendo? Intuyo que tenga que ver con formación de compañías que solo con mentoreo, que es como lo que se suele entender a veces como acompañamiento. Sí. Y lo segundo es que, ¿cómo se diferencia esa estructura de acompañamiento y expansión con no seguir dándole oxígeno a una empresa que quizás ya no debería seguir creciendo porque está en su tamaño óptimo o porque en realidad ya agotó su modelo y no deberíamos invertir recursos desde el punto de vista de políticas públicas? Muchas gracias Espera un por poquito, la... un poquito, la última, ahí con ustedes cierran. Se me va a olvidar. Hola a todos, a todas. Por acá Madeleine Álvarez de la Corporación Simón de Sirene. Tengo una pregunta que me quedó dando vueltas respecto a los datos, porque aparecía que el 70%, si es que no me equivoco, emprende por necesidad, o sea, porque no encuentra un empleo. Y también 3 de cada 10 cierran por temas de venta, pero también porque encuentran un empleo. Entonces, finalmente, la reflexión y quizás la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos acompañando a esos emprendedores que emprenden por necesidad, ayudándolos en esta transición de que quizás se puedan conquistar también con el tema del emprendimiento? O quizás enfocar la política pública, todo lo que es Estado, privado y quizás el tercer sector, en apoyar a aquellos que de verdad emprendieron por oportunidad y que quizás por ahí está como el verdadero vínculo de querer emprender y querer seguir. Muchas gracias. Ya. ¿Quién de ustedes quiere responder primero? ¿Voy yo? Es que Ya. hay una que era para ti ahí donde... Ya, yo voy con la SUB y quiero también referirme un poco a los comentarios de la Josefa, que me parecen súper atingentes y me parece que es súper importante tomarle el peso. Efectivamente en Chile tenemos un desarrollo de política pública y una, no quiero decir infinidad, pero un número muy importante de instancias que están enfocadas a apoyar el emprendimiento en algún momento, que de alguna manera están vinculadas a la política pública también, porque están completamente o marginalmente financiadas por la Corfo. O sea, finalmente, y ahí a lo mejor la Josefa tiene más la métrica más dura, pero al final del día yo diría que el 90%, si no más, de todas las instituciones que apoyan el emprendimiento en Chile están financiadas o apoyadas directa o indirectamente a través de la Corfo. Estoy hablando de redes de mentores, redes de inversionistas, fondos de capital de riesgo, incubadoras, aceleradoras, universidades, programas de emprendimiento, etcétera, etcétera, o sea, infinidad. Ahora, ¿cuánto de eso realmente sirve o no sirve? No sé si lo tenemos tan claro y lo evaluamos permanentemente y sacamos, como si esto fuera una empresa, que hay que sacar la grasa, cada cierto tiempo las cosas engordan y hay que sacar lo que efectivamente nos está dando los resultados. No sé si tenemos la métrica para tomar esas decisiones.
Ahora, quiero quedarme en un punto, y justamente de esto, de lo que dijo Josefa, es que hay países, como Argentina, por ejemplo, que no tienen un componente público relevante. Y no por eso no son países fuertemente emprendedores. O sea, cuando nosotros miramos hacia el lado y vemos los casos de éxito que existen en Argentina, por ejemplo, Mercado Libre, y por ejemplo Patagon, y por ejemplo Globant, y por ejemplo empresas tecnológicas y vinculadas al software, que nacen en Argentina y en 1 minuto y medio, a propósito de la condición político-geopolítica de Argentina, no tienen otra opción que ir fuera y crecer globalmente. Algo que en Chile, de repente como que no nos acomoda tanto, o no nos acomoda hoy día tal vez más, pero no nos acomoda tanto. La gente en Chile no quiere internacionalizarse porque es difícil hacerlo, porque es difícil llegar a, no tengo idea, a Canadá, golpear una puerta y que alguien te abra para poder vender. Es muy difícil. Y en Chile no tenemos ese canal o conducto para apoyar a esas empresas que lleguen a Reino Unido a vender algo que puede ser súper interesante en Chile. No lo tenemos. Entonces creo que no hay que concentrar la evaluación y la discusión en el servicio público. Es más, y aquí lo digo con mucho cuidado, pero creo que a veces el servicio público o en la estructura pública que tenemos en Chile ha ahogado, ¿qué te lo voy a decir? Con cuidado lo digo, pero ha ahogado la capacidad emprendedora que tenemos en Chile y la urgencia por crecer globalmente y hacer que las empresas crezcan, escalen, que es justamente lo que nos muestra este informe. Ahora, antes aparecía financiamiento y hoy día no. Financiamiento, si tú me preguntas a mí, no es lo más importante, lo he dicho siempre, no es, yo he estado trabajando toda mi vida en Venture Capital, no es lo más importante para emprender. Y el problema, y aquí voy a lo que dice Susana, el problema es que en Chile creemos que emprender es fácil y es intuitivo. No, yo quiero emprender porque no quiero tener un jefe y quiero no sé qué, y tengo propósito. No es así. Para emprender, lean el libro Lean Startup de Eric Ries. Oye, hay una metodología y si tú sigues paso a paso esa metodología para emprender, capaz, si todo se alinea, te va bien, capaz. Lo más probable es que te vaya mal. Y por eso el fracaso es tan importante. Entonces ¿qué hacemos? Bueno, si tú me preguntas a mí, yo no sé si hay que sacar, subir, bajar, reír, poner y para asustar a la gente inteligente que trabaja en instituciones como Fundación Chile o como la Corfo para redefinirlo, si hay que ponerle más plata al principio adelante. A tu pregunta, yo creo que no hay que abandonar el emprendimiento por necesidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a abandonar a la señora que por necesidad, porque no hay empleo en este país, tiene que emprender? Lo vamos a abandonar, porque en realidad nos vamos a dedicar a todos los que se convierten en unicornio. ¿Qué tontera sería? ¡Qué error! Esto es un ecosistema, se nos olvida, yo soy agrónomo de profesión, los ecosistemas tienen los carnívoros, herbívoros, no sé qué, toda la cadena trófica, a propósito de lo mismo, de que uno alimenta el otro. Para que exista una empresa de rápido crecimiento necesitas una estructura piramidal, donde hay una base de la pirámide y hay unas pocas empresas que llegan arriba. Evalúen cuántas empresas son capaces de llegar a la serie B de una serie de Venture Capital. Son muy pocas. Y para qué decir serie C y en adelante. Ya. Y el último punto de lo que preguntaba la Susana. Si tú miras el modelo en Argentina, el modelo en Argentina tiene 3 grandes patas. Uno, que tienes una componente de inversión que es relevante, una componente de mentoría que es relevante y una componente de inspiración que es relevante. Y el 99% de los grandes emprendedores en Argentina inspiró, mentorió o invirtió en algún siguiente emprendedor del propio ecosistema local. Eso hace que los ecosistemas de emprendimiento se consoliden. Eso se llama efecto multiplicador. Y no pasa por tener más o menos unicornios, pasa por lo que típicamente hablamos del give back, que los emprendedores que les va bien devuelven a la Corfo porque le devuelven el subsidio y esa cuestión hay que hacerla sí o sí, devuelven al sistema porque están obligados a mentorear o a invertir en otros, están obligados a acompañar, porque ¿saben qué? Hay muchos, y en eso me incluyo, de gente que mentorea a emprendedores y nunca ha emprendido y nunca ha fracasado. ¿Cómo enseñas matemáticas si no pasaste cálculo 1? Es muy difícil. ¿Cómo enseñas y mentoreas a un emprendedor que es súper cool? Hoy día todo el mundo es mentor de emprendedores tecnológicos y nunca ha tenido una empresa tecnológica ni tampoco ha emprendido. Con suerte hace clases, como yo. A mí me da pudor acompañar estratégicamente a un emprendedor tecnológico. Yo lo puedo ayudar a gastar financiamiento y guiar y dar mi mejor esfuerzo. Pero un emprendedor como Marcos Galperín es muy diferente a una María Rosa Gil Romo mentoreando a un emprendedor tecnológico. Por favor, no nos perdamos en eso. Emprender es difícil y hay que tener metodología y método.
Entonces, mentorear es una responsabilidad. Y la gente que mentorea sin saber le hace daño al sistema. Esas empresas no crecen. He dicho. Jorge. ¿Qué parte tú quieres cerrar? Oye, no, yo quizás me quiero tomar de la observación de la Josefa, porque yo creo que efectivamente el tema de emprendimiento hay una cierta romantización que yo creo que hace mal. Entonces, este exitismo de que uno sale de la universidad y efectivamente me ha tocado de repente escuchar a cabros que tienen un plan que se lo presenta, le digo ya, ¿y cuántos clientes tenéis? Bueno, no, si eso después de... Claro. Ya, pero ¿cuánto vas a ganar plata? Los clics, los no sé qué, y te empiezan a confundir ahí con un montón de métricas, pero al final del día como que la cosa va volviendo a que una empresa tiene un propósito y es generar valor y ganar plata. Y ahí tú tocaste un par de temas que no se tocaron tanto, pero que de alguna manera aquí hemos hablado de educación. O sea, cuando hablamos de emprendimiento no necesariamente tiene que estar solamente el ministro de Economía. O sea, aquí hay un tema de educación, claro. Hay un tema del ministro Raúl, del mercado de trabajo. O sea, lo que tú decías es absolutamente cierto. Tú tienes hoy día una persona que se te autodespide cuando tienes 2 personas trabajando contigo y se te jodió el negocio. Y podría haber sido una tremenda empresa, pero la inflexibilidad del mercado laboral es un tremendo tema que uno cuando parte en esto no lo logra dimensionar hasta que te llega una demanda. Y cuando te llega una demanda te dice, bueno, aquí esta cuestión, DT, ¿qué es lo que es DT? Entrenador, no, DT no, dirección del trabajo, y la probabilidad de que tú pierdas esa demanda es muy alta. Entonces, hay ciertas iniciativas que yo creo que es muy importante no dejarlas pasar tan fácil. O sea, este tema de la flexibilidad del mercado del trabajo no es precarizar, y hay gente que empieza a colgarse de esto como le da un componente ideológico a la discusión. Pero de todas maneras ahí hay un tema. El tema de la indemnización por año de servicio también es otro tema. Entonces, todas esas cosas a una empresa grande le dan lo mismo. A una empresa grande, yo me acuerdo que una vez alguien me decía, oye, pero ¿no lo tenéis provisionado? O sea, no está entendiendo nada. O sea, provisionado lo puedo provisionar, si el tema es que esa plata hay que pagarla. Entonces, te empieza a pasar de que no solamente tienes este tema burocrático encima, sino que también empieza a tener estos temas que al final, ¿qué es lo que pasa? Que si tienes muchas restricciones ahí, el incentivo a mantenerte informal o basarte en la informalidad es real. Entonces, no nos sorprendamos cuando tenemos un 26-27% de informalidad en Chile, porque la pregunta que tiene que hacerse, bueno, ¿qué incentivo tiene esa persona a ser formal? Porque se pasa a Gil si que más encima termina con más restricciones, pagando impuestos, pagando leyes sociales y no tiene nada a cambio. Entonces, lo que nosotros por lo menos hemos tratado de promover es de que la única manera, por ejemplo, de acceder a fondos públicos, ¿no es cierto?, es estando formalizado. Por lo tanto, la formalización es una parte de un proceso que una empresa que quiera crecer tiene que hacerlo. Y respecto al financiamiento, estoy totalmente de acuerdo de que es un tema, y no es que cuando uno estudiaba en la universidad que decía, si tiene un ban positivo, siempre va a haber alguien que le meta plata. La verdad es que en un mundo perfecto sí funciona, pero estamos en un mundo imperfecto. Pero también pensemos de que hay un tema importante, que es cuando uno mira las empresas, por qué se forman, y en su gran mayoría son empresas que lo hacen por necesidad. Normalmente el que emprende por necesidad no necesariamente va a tener el capital humano para pensar en grande, y por lo tanto se va a ir a un negocio, vender cosas que compran en Temu y las vende aquí. O sea, por caricaturizar el tema, pero eso van a ser negocios de bajo margen. Por lo tanto, al tener negocios de bajo margen, se te hace también re difícil escalarlo y obtener financiamiento. Entonces empieza a pillarte la cola en ese proceso, y al final se genera de que te empiezas a llenar de pequeñas empresas que no tienen esa escalabilidad. Pero eso no implica de que uno tenga que quitarle la rodilla
siguiendo con el tema de la bicicleta, como decían, porque hay un tema que cuando la persona parte emprendiendo, no sé si vieron un indicador que cuando el tipo parte emprendiendo, como cae la percepción de temor al fracaso. Creo que caía como 20 puntos, no me acuerdo, Daniela, pero eran como 20 puntos que caía, ¿sí? Ya. Entonces, ese era un dato bien potente, porque, oye, tengo miedo, pero ya lo empecé a hacer, oye, me gustó esta cuestión, echémosle para adelante. Entonces, ahí es donde tú puedes efectivamente mantener el apoyo, pero probablemente con cierta restricción. O sea, yo creo que esa trazabilidad es absolutamente crítica, porque al final estamos hablando de platas públicas. O sea, como decía la María de Los Ángeles, prácticamente todas las platas vienen de alguna manera de Corfo. Y en ese sentido se ha hecho una tremenda pega de generar este impulso inicial. Pero yo dudo mucho de que ninguna de las organizaciones que tiene esto tenga esa trazabilidad de más allá de un año. O sea, hay una, y solamente para terminar la observación, hay un concurso o un premio que otorga Banco Estado a 100 emprendimientos todos los años. Y me acuerdo de una vez haberle conversado con ellos, yo pensé que era nuevo. Le digo, oye, ¿cuánto tiempo llevan con este premio? Corrígeme, pero ¿10 años? ¿Más de 10 años? Como 26, ya. O sea, premiado a 2.600. Entonces le digo, oye, tenéis 2.600 empresas que han apoyado, videos, o sea, una de cada región, o sea, es una cosa que es súper potente. Pero él decía, oye, ¿y quién de estos gallos? ¿Dónde están? Claro. No tengo ni idea. Entonces, si tú no sabes dónde están, ¿cómo les fue? Oye, a lo mejor hay 20 que les fue increíble y hay 2.800 que quebraron. No tenemos esa visibilidad, entonces mientras no la tengamos, es re difícil que podamos diseñar una política pública que nos vaya a cambiar esto. Porque hoy día está todo el foco puesto ahí, o sea, a meterle palos, troncos a la chimenea, pero no a ver cómo sigue para adelante. Oye, antes de agradecerle, Carlos Varela, director de emprendimiento de la UDD, va a pasar un aviso, pero muy corto. Bueno, sí. Oye, es que apareció, ¿cierto?, la educación en el emprendimiento como un factor a mejorar. Y nosotros, un poco nuestro sello desde la fundación de la universidad ha sido la formación de emprendedores. Y nos hemos tomado esto muy en serio. Hace 5 años empezamos a ampliarnos a tratar de aportar valor al resto de la universidad del sistema y al mundo escolar. Hace 5 años que estamos trabajando ahí y vamos a tener un seminario, una conferencia internacional el 20 de agosto, o sea, 16 días más, con expositores invitados de Babson College, del TEC de Monterrey, vienen también de Santander X, vamos a tener un panel nacional con Maricho y otras personas que van a estar en Undurraga, así que va a estar hiper potente el jueves 20 de agosto aquí en la universidad durante la mañana. Muy bien. Mándale sistema escolar y sistema universitario invitados. Ya, oye, yo quiero agradecerle muy especialmente María de Los Ángeles, Romo, Jorge Welch. La verdad han estado muy entretenidos, con muchas iniciativas nuevas. Esto tiene que cambiar las políticas públicas en Chile, medir lo que se tiene que medir. Y en nombre de la universidad, muchas gracias. Se pasaron. Gracias a ustedes.